Unos minutitos más por si alguien más. ¿Cuánto debe durar la entrevista? Dice Andy. Entre 45 minutos y una hora. Lo que tú puedes jugar con ese tiempo, ¿verdad? 45, te diría que es un mínimo, ¿verdad? Y una hora el máximo. Y el lograr jugar con poder cerrar apropiadamente a tiempo la entrevista. Dice Marlene, ¿la hoja de evolución es cuando anotas lo que vas viendo en la entrevista o es hasta después que se llena la hoja de evolución? Buenas preguntas, chicos. Es hasta después, Marlene. Es hasta después. Para algunos, los que ya hacen su práctica, a veces les pueden parecer algunas preguntas un poco obvias, ¿verdad? Si es que tenemos compañeros del técnico que ya vivieron la experiencia de la práctica. Entonces, podrán decir ustedes así bien fácil, ¿verdad? Yo ya lo sé, ¿verdad? Porque ustedes ya lo están haciendo, pero sus compañeros que recién van a entrar a esta, que es su primera introducción a este tema clínico, van a tener este tipo de dudas y es buenísimo hacerlas. Esa se hace después, Marlene, en la fase que se llama post-entrevista. Cuando revisen ese spot de video, ese sí es un spot algo largo, no es un spot de explicación de 3 minutos, ese sí es un spot de una clase full, ¿verdad? La clase desde el inicio hasta el final de todo lo de la entrevista va a quedarte un poquito más claro, de cualquier forma lo voy a explicar hoy. Lo que tú, dos cosas, ¿verdad? Lo que tú haces mientras estás en la entrevista es tomar notas. Y tomas notas literal en un cuadernito, ¿verdad? O sea, en tu cuadernito, en tu agenda, o sea, tú tendrás, o algunos colegas les gusta archivar, por ejemplo, sus notas también dentro de los expedientes de cada paciente. ¿Qué es un expediente? El expediente es en donde está recolectada toda la información que le corresponde a esa persona. Entonces, algunos colegas prefieren colocar también sus notas, además de las hojas de evolución, dentro del mismo expediente. Entonces, ellos lo que usan es una cartilla, ¿verdad? Y lo anotan en hojas en blanco. O sea, sus notas las toman en hojas en blanco porque después le quitan el clip a la cartilla esta, ¿verdad? ¿Han visto eso con lo que uno toma? Que es como de una superficie bien dura, ¿verdad? Esa es una manera de hacerlo, ¿verdad? Si a mí me gusta extraer la hojita y guardarla en el expediente. Si yo tengo algo como eso, ¿verdad? O en esta era digital, ¿verdad? Muchas veces es más ordenado llevar las notas en un cuadernito, ¿verdad? O sea, les voy a colocar, y yo uso un cuadernito que a mí me guste, ¿verdad? Yo voy variando. Y como uno va teniendo más pacientes, ¿verdad? Les voy a enseñar el otro porque luego tengo paciente, entonces tengo todo aquí a la mano, ¿verdad? Entonces este era uno de mis cuadernitos, ¿verdad? Muy simple. Y luego, para mi cumpleaños me regalaron este que es como más shiny. Y entonces ahorita que estoy en lo virtual y las personas no pueden ver la parte en donde yo estoy tomando notas, me puedo dar el lujo de usar este que dice así como, you are a diamond, dear, they can break you. Porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero esto no lo está viendo la persona, porque obviamente vean este tipo de cuaderno, es muchísimo más infantil, los colorcitos, o sea, no es algo que a la persona le vaya a hacer sentir cómoda de cualquier forma. Por ejemplo, cuando yo ya tengo el cuaderno pues podría estar de esta manera y entonces tiene una vista muy neutral. Pero se me hace importante poderle resaltar este punto porque a veces uno podrá preguntarse, bueno, ¿yo puedo usar cualquiera? Claro que sí, pero al final del día uno tiene que tratar de mantener esa neutralidad y sobre todo la imagen muy profesional hacia la persona. Que ya de por sí, recuérdense que por los mitos de la psicología la gente llega con todas las espinas de fuera y dudando muchísimo de su capacidad, porque la cultura duda de nuestra capacidad. Entonces, si ustedes todavía le agregan un punto extra para que la persona pueda decir, sí, pues yo vengo con una niña, ¿verdad? No nos sirve. Así que muchas veces vamos a usar este tipo de, de cuadernos que son mucho más neutrales, ¿verdad? Mucho más formales, tal vez, si vamos a utilizar la opción de hacerlo en un cuadernito. Si yo uso la opción de tener las hojas para sacarlas y colocarlas dentro del expediente, esa es otra cosa. Pero les digo si ustedes trabajan con eso. A la hora de hablar de la era digital, como ustedes se van a formar, la mayoría de nuestros documentos van a estar en la computadora, chicos. O sea, nuestras hojas y de nuestras historias clínicas están en la computadora hoy en día. Los médicos también lo hacen así, ¿verdad? Entonces,
lo importante es que ustedes vayan encontrando poco a poco, y para eso es este ejercicio. Cuando ustedes se tengan que poner a ordenar toda la información que van a ordenar de este pacientito, ¿verdad? Porque realmente es su pacientito, solo que es su compañero, van a empezar a cada uno poder explorar esas partes de ustedes mismos. ¿Cómo les funciona mejor? ¿Verdad? ¿Qué les queda mejor? Yo creo que sí, esa idea que dice la lista les en un cuadernito, porque si yo lo hago en hojas, ¿a qué hora? Yo, chicos, porque si yo lo hago en hojas, a mí se me pierden las hojas, ¿sí? Entonces, digo yo, no, además que no tengo, como soy una terapeuta más contemporánea, yo no tengo un archivo en donde yo tenga en físico, ¿verdad? Bueno, las pruebas, por supuesto, ¿verdad? Pero yo almaceno pruebas, esa es mi manera, ¿verdad? Yo almaceno pruebas en cierta región y la historia la tengo en la computadora, ¿verdad? Entonces, se me hace más fácil irlo meneando acá, y otros podrían decir, no, pero es que en el cuadernito, y entonces a qué hora busco a cada paciente. Les digo, esta sí es una opción muy personal. Porque a la hora de separarlo por hojas, ¿verdad? Eso también tiene un beneficio y una bondad, que a la hora que yo lo voy haciendo por hojas y lo voy separando en expedientes o en folders, que así de hecho les va a tocar hacerlo en la práctica, muy probablemente ustedes van a tener que llevar sus expedientes físicos, por supuesto. Ya es a veces más fácil porque yo ya voy solo al expediente y ahí ya tengo yo todas mis notas, todo de una sola persona, que tener a todas las personas en un cuaderno, ¿verdad? O sea, cada una es distinta, pero lo que quiero que quede muy claro en este punto, Marlene, es que esta fase de anotar y de tomar notas, eso es independiente de la hoja de evolución. Yo tomo notas durante la entrevista, cuando tengo a la persona enfrente, y cuando la persona ya se fue, pasa a la siguiente fase, que es la post-entrevista, y ahí lleno mi hoja de evolución, tomando mis notas de referencia y ordenando. Porque en mis notas, chicos, recuérdense que la gente tira todo desordenado cuando lo vamos diciendo, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cosas que la gente dice, ah, madre, hablan de una cosa, luego se van a otra, luego se van a otra. Y entonces nos toca, cuando ustedes ven sus propias notas, uno dice, santo Dios, esto ni yo lo entiendo, ¿verdad? Y por eso es importante la fase, la post-entrevista, para poder ordenar en la hoja de evolución. Y entonces mis anotaciones rápidas que yo hice sobre examen mental en mis notas, también las organizo en la hoja de evolución, examen mental. O sea, ya todo lo que hago en la post-entrevista, ya estoy yo más calmado, ya no estoy yo frente a la gente, ya estoy yo conmigo, y entonces yo ya me dedico a organizar la información. Esa es la primera fase de organizar la información en mi hoja de evolución. Porque va a ser lo que viene después para poder tener el diagnóstico, la historia clínica. Esa va a ser la siguiente fase de nuestro trabajo con su pacientito. Entonces, ¿está claro ahí mejor, Marlene? ¿Verdad? Las hojas de evolución se hacen luego de que la persona se fue, ¿verdad? Y las notas sí las tomo mientras la persona está conmigo. Ojo, ¿verdad? Que es esta toma de notas en donde yo estoy viendo y el lapicero va escribiendo casi que solito. Por eso les digo, las notas terminan siendo un poco desastrosas. Por eso pasarlas a hoja de evolución es clave. Bien, entonces examen mental que era duda, ¿verdad? Dice Shari, y si uno se tarda menos, Shari, menos de 45 minutos, lo dudo. Si te tardas menos, lo que te hizo correr fue tu ansiedad. Y eso quiere decir que estuviste presionando a la persona a ver cómo se llama, ajá, y dónde vive, y con quién vive, y su historia sexual, ¿es casado o es soltero? ¿Sí? Y eso no es el ambiente de una entrevista psicológica, Shari. Si yo me fui menos, ¿verdad? Entonces estoy haciendo una entrevista de cualquier tipo, ¿verdad? En donde sí puedes presionar a la gente, bueno, rápido, ¿verdad? Porque tenemos, ¿sí? En donde yo voy a presionar a la gente y entonces es probable que no haya utilizado ni una sola pregunta abierta, Shari. Porque cuando yo utilizo preguntas abiertas es en donde la gente empieza. Y entonces usamos el tema del discurso libre. ¿Recuerdan en Morrison los porcentajes a cuánto debo dejarle al paciente? Porque de ahí el paciente me va diciendo cosas importantes. Entonces, yo te diría que menos de 45 es sospechoso, ¿sí? Javier dice, ¿subir un esquema para que comparemos con el nuestro? Con gusto, Javier. No lo había contemplado, pero si les sirve este tema de la comparación, digamos, del general, pueden compararlo, ¿verdad? Por supuesto. Pero en este particularmente sí quiero que reconozcan qué es lo que necesita cada uno,
¿sí? ¿Qué es lo que necesita cada uno? Porque todos son distintos, ¿verdad? La manera en la que cada uno trabaja es diferente. Pero para poder tener como la idea, les digo, yo en este punto, ya el esquema que yo uso con los años de experiencia, les digo, ya casi que está aquí, ¿verdad? O sea, yo ya me siento con una persona y ese esquema me lo sé de memoria, pero porque lo he hecho 100, 200, 300 veces, yo ya no sé. Entonces, pero con gusto para que puedan tener entonces más o menos la idea de qué, pero entonces cuando lo vean es que es lo que sucede. Podrían decir así como, a la gana, pero es que tiene muy poco, yo con eso no me acordaría de nada. Así es, así es. En este punto, cada quien necesita. Algunos pusieron muchas preguntas, ¿verdad? Todas las preguntas, casi qué, ¿verdad? Para ir leyendo pregunta por pregunta. Entonces, es muy relativo. Este sí es un poco más relativo, pero podemos hacerlo. Miren, Diego propone, vean, de lo que yo les estaba contando el cuaderno, podría tener un cuaderno por persona. Claro, ¿verdad? También es una opción. Pero ¿te imaginas? O sea, ahora cuando, si tú llegas ya más adelante, ya con 30 pacientes, vas a tener tus 30 cuadernitos, puede ser una manera que le funcione a alguien, ¿verdad? O sea, esto también es este espacio en donde ustedes van generando esas ideas de decir, ah, sí, pues, o sea, que lo podría hacer así, y que cada uno vaya encontrando su forma de trabajar. Dice Aime, que es muy importante que vaya en la hoja. Entonces son 45 minutos, mínimo 45, Aime, ¿verdad? Por lo que habíamos hablado, mínimo 45, máximo una hora, ¿sí? Yo les digo una hora como recomendación personal, si ustedes de verdad van a lograr hacer rapport con la gente y con su paciente, ¿verdad? Para que el paciente les cuente de su vida, ¿verdad? Una hora se queda corta. Cuando uno va viendo, la gente le ha ido contando, y chicos, hay que hablar de motivo de consulta, ¿verdad? Y hay que entrar en los detalles. Obviamente ahorita, como escogimos, tienen que elegir un motivo de consulta pequeñito, ¿verdad? Que moleste un 2, un 3. Entonces, la extensión de eso van a tener que ustedes ser muy hábiles como terapeuta para poder preguntar más detalles sobre esto, porque a veces va a ser un motivo de consulta que no se va a extender, a diferencia de un motivo de consulta que tenga en la escala de valoración subjetiva un nivel mayor, entonces ahí sí la persona va a tener muchísima necesidad de hablar, ¿verdad? Entonces, se nos va a extender. Pero 45 mínimo, ¿verdad? Que son los mínimos que un entrevistador experimentadísimo logra hacer una entrevista psicológica, creando el rapport, la comodidad, aclarando, diciendo y todo, antes de todo lo demás. El encuadre, chicos, el encuadre lleva tiempo. El encuadre, solo en el encuadre uno se puede llevar a veces hasta 5 o 10 minutos, depende de cada paciente y cómo yo sea capaz, por eso es que uno tiene que practicar un poquito de ordenar eh, las ideas que yo le tengo que poner a él. A ver, ¿y cómo se llena la hoja de evolución? Marlene, ahí está, digamos, yo les subí un par de documentos que hoy les voy a compartir, ¿verdad? En donde tienen hasta la guía de cómo irlo haciendo. La hoja de evolución, lo primerito que lleva hasta arriba la hoja de evolución, obviamente son las iniciales del paciente. Ojo con esto, chicos, importante. Eso es un buen hábito que tienen ustedes que tener. Iniciales, chicos. Nosotros no vamos a colocar nombres completos en ningún lado, ¿sí? En alguna parte de mis notas, tal vez, o algo así. Es un tema que va a ser de manejo mío, pero cuando está ya en un documento, por ejemplo, en la historia clínica, sobre todo en la historia clínica. Obviamente tengo que poner su nombre completo en mis notas, ¿verdad? O sea, es que es así de plano. Pero cuando ya está en un documento que tiene almacenada toda la información de él, ahí, chicos, nunca colocamos nombre completo, ¿verdad? Colocamos iniciales. Iniciales para proteger el anonimato de la persona, porque en la historia clínica, que hoy es de lo que vamos a hablar, va a estar recopilada todita su vida, ¿sí? Todito lo que la persona es. Entonces, ¿se imaginan? Antes un poquito más difícil, ¿verdad? Porque pues uno tenía todo físico, ¿verdad? Entonces era más probable que uno lo asaltaran, se te llevaran tu portafolio, y ahí va la información de todos tus clientes, ¿verdad? Entonces, antes era que se usaba, pero a la fecha, chicos, es un buen hábito, sobre todo por el ciberespionaje, ¿verdad? Ustedes no saben con qué persona van a estar, ¿verdad? Y que alguien pueda acceder, por ejemplo, a su computadora y a buscar documentos con tal de
lastimar a su paciente. Entonces, si ustedes le tienen el plato servido a cualquier espía cibernético con el nombre completo de la persona, qué fácil se lo va a llevar, ¿verdad? Entonces, esto es un tema de protección de la información que es importante. Entonces, recuérdenlo. Historia clínica, ¿coloco nombre completo de mi paciente o solo las iniciales? Iniciales. Solo las iniciales. Excelente. Así es. Iniciales. Así es. Pilas. Pilas con ese tema porque eso es algo de protección y a veces se nos olvida. Y entonces, ahora sobre la hoja de la evolución, Marlene, se los voy a compartir para irles llevando de la manita con eso. Andrea dice, al momento de hacer una entrevista con la compañera, si llego a la hora, ¿qué hago? ¿Le dejo ahí o me extiendo? ¿Qué nos recomienda? Tienen que ir practicando. Miren, o sea, probablemente se les pase, mucha. Probablemente se les pase, entonces cierran. Ustedes no pueden decirle a la persona, ay, mire, se me acabó la hora, que le vaya bien. Sobre todo si estamos hablando de algo delicado. Entonces voy a tener que, lo que pasa es que tengo que estar concentrada, imagínense lo difícil que es hacer esto, de veras, cada vez que lo explico me doy cuenta qué difícil es. Yo tengo que estar 100% concentrada en la persona, pero yo tengo el otro ojo así, viendo para la hora. Eso es otra de las características importantes que tienen que contemplar en el espacio en el que están atendiendo. La clínica siempre tiene que tener reloj, siempre. 1, para que la persona esté pendiente, y 2, para que yo esté pendiente cómo voy. Como les digo, con el tiempo uno ya hasta calcula cuánto lleva en lo que está haciendo o platicando. Entonces, 10 minutos antes, Andrea, yo te diría 10, porque algunos terapeutas te dicen 5. Ay, pero es que depende del paciente. 5 no te van a alcanzar. Si tenés un paciente que habla, es taquilálico y verborreico, olvídate. Yo te diría 15 para empezar a cerrar. Entonces yo tengo que estar muy atento. Entonces yo 10 minutos antes, entonces yo ya me voy, se van a dar cuenta 10 minutos antes, ¿verdad? O sea, digo yo, madre, me falta un montón de información, entonces, pero ni modo, ¿verdad? O sea, de repente la historia familiar de la persona es larga, ¿verdad? Entonces me va contando, chicos, hay familias en donde, les voy a poner un ejemplo concreto de un paciente mío. A mí me hablaba y me decía, cuando yo voy haciendo el genograma, y entonces yo le decía, a ver, cuéntame un poco de tu familia. ¿Tus padres todavía viven? Sí, licenciada, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Qué edad tienen? ¿Verdad? Hermanos, pues somos 8. Ok. Y entonces, bueno, pero es que mire, es que es complicado. A ver, te escucho, ¿verdad? Dentro de ese que es complicado, entonces la persona va contando mucha. Entonces, mi hermano de aquí, mi hermano de acá, y está mi hermana que tiene 24 años. ¿Y tú? 24 años. ¿Son gemelos? No. ¿Cómo así? Es que vea, fíjense que yo soy producto de abuso sexual de mi mamá. Entonces, chicos, ahí la cosa va a florecer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con qué tema abrimos ya al final, ¿verdad? Vamos a tratar de llegar al final con la última parte, o sea, en donde vamos determinando los objetivos, ¿sí? Que eso es en donde yo ya le pregunto a la persona, bueno, asistiendo a este proceso conmigo, ¿tú qué quieres lograr? ¿verdad? Y la persona dice sus objetivos. Esa es la manera en la que yo particularmente cierro y les recomiendo que cierran, porque si no uno va a ciegas, ¿sí? Y va a quedar pendiente. Para eso es que sirve el esquema, porque cuando terminé mi sesión, yo veo el esquema y le voy haciendo chiquititos. Esto sí lo tengo y el resto de la mitad no lo tengo. Voy a necesitar una segunda entrevista, fijo, porque no me va a alcanzar. Pero, ¿qué necesito hacer, Andrea? Necesito, 1, prepararme para cerrar a tiempo. Entonces yo ya me voy acercando a los objetivos, le voy agradeciendo, le pregunto si tiene alguna duda y entonces le digo, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, me alegra que haya podido conectarse hoy conmigo y pues nos veremos la próxima sesión. ¿Le parece bien si la dejamos a la misma hora la próxima semana? Ay, fíjese que no sé, no me tiene que responder ahorita, no se preocupe, porque ahí lleva tiempo, ¿verdad? Ahí me come tiempo y yo ya estoy a los 2, 3 minutos, ¿verdad? De que se acabe la hora. No me lo tiene que responder necesariamente ahorita. Nos estamos escribiendo, ¿verdad? O usted me pega una llamadita para que quedemos idealmente, si usted quiere fijar una hora de la semana, nos quedemos con ese horario y yo se lo reservo. Ah, muchísimas gracias, doctora, licenciada. Los pacientes son lindos, chicos. Y así, y bueno, entonces, ¿te sientes bien para que terminemos ahora? Sí, así como aliviado, mire cómo es cargado, dice la gente. Me alegra. Nos vemos entonces la próxima. Fin. Todo eso lleva tiempo, ¿sí? Toda esa parte de despedirse lleva tiempo. Entonces, Andrea, yo tengo que calcularlo y empezar a planificarlo en mi cabeza
antes de empezar a decirlo, para ir conteniendo, ir cerrando los temas de los que él vaya hablando. Si él, por ejemplo, me menciona que dentro de sus 8 hermanos, una de sus hermanas tiene SIDA, entonces yo anoto, ¿verdad? Ah, sí, pues, ¿y tú te enteraste desde siempre? No, me acabo de enterar y mire, claro, ahí tenemos un tema importante a hablar. Sí, sí, licenciada, así es. Pero yo a 10 minutos, Andrea, entro. A ver, cuéntame un poco de lo que sentiste con tu hermana. Adiós, mundo cruel. Se te fueron 2 horas más, ¿sí? Entonces, no abro. ¿Se recuerdan que eso lo decía Morrison? Lo expusieron algunos de sus... Yo no abro cosas que van a generar temas grandes, ¿sí? Sino que yo simplemente lo noto y le hago saber que es un tema importante. Importante, me imagino que va a ser un tema que vamos a hablar más adelante. Sí, 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 es algo que la verdad que sí me molesta. Ok, bro, yo redirijo para que no se me abra esa bóveda, ¿sí? Y trato de hacerlo contemplando esos 10 minutos antes. Si yo empiezo a contemplarlo a la hora, ten por seguro, Andrea, que te vas a pasar. Si se pasan en este punto, prefiero que se pasen a que vayan a dejar a medias a su compañero, ¿sí? Eso siempre va a ser así. Pero entonces ahí es en donde uno tiene que ir educándose a uno mismo con el control del tiempo, porque si no, vas a extender siempre tus sesiones más de lo recomendable. Ni es recomendable para la persona, ni para ti, por respeto del tiempo que tiene la persona, porque si la persona sabe que la sesión dura de 9 de la mañana a 10 de la mañana, fácilmente puede tener ya otro compromiso a las 10:30 y ella va a necesitar ese tiempo para moverse. Si yo me extiendo media hora más, ¿qué hago? Le atoro su agenda, le atoro sus planes y realmente la persona simplemente está, el que sabe lo que está haciendo ahí es el terapeuta, la persona está hablando. Entonces el que lo tiene que llevar a que vaya cerrando y controle soy yo. Además, chicos, todos los pacientes son distintos y hay de todo en la viña del Señor. Así que va a haber gente que va a ver de qué manera a la última empieza a sacar algo grande para poder extender más tiempo y que diga, bueno, si yo ya pagué tanto por la sesión, pues por lo menos que me dé unos minutos extra para que valga la pena. Sí, o sea, hay de todo, mucha. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Como les digo, en este ejercicio en donde todos están escuchando esto y cuando estén siendo pacientes, hay pacientes que son considerados, hay pacientes que le dicen a uno, licenciada, ya casi va a ser la hora, ¿verdad? Así, ¿y para qué nos sirven esas cosas, chicos? Características de personalidad. El paciente que les dice a ustedes, mire, licenciada, va a ser la hora, ¿verdad? Es un paciente que tiene un super yo de este tamaño. Divinitos, ¿verdad? Y además castrados a morir. Entonces yo ya voy a saber por dónde tengo que entrar. Solo con esa palabrita que me diga. En cambio, el paciente que mira cómo le hace para extender más la sesión, se nota, chicos, y es que eso uno lo va notando, ¿verdad? Y uno va viendo, ¿verdad? Que en las sesiones va guardando como lo más grande para el final, pero hay un tema entre el paciente que lo va guardando hasta el final y el paciente que dentro de su propio proceso, en lo que va haciendo reporte, en lo que se va sintiendo a gusto, en lo que se va sintiendo nervioso, toda esa primera parte, muchas, si ustedes como terapeutas se vayan a sentir nerviosos, créanme que el paciente está 2, 4, 15, 20 veces más nervioso. Ellos son los que van a ser explorados. Ustedes son el explorador, recuérdenlo. Y si ustedes sienten esa angustia, y esa cosita, y esa ansiedad, y eso, el paciente va muerto, mucha. La gente antes de su primera sesión les llega contando que no durmió. ¿Y no durmió por qué? Por la ansiedad de la primera sesión. Y eso también es un tema, ¿verdad? Yo lo abordo desde el principio, ¿verdad? Para poder hacer y fortalecer el encuadre. Hacerle saber qué era lo que te creaba tanta ansiedad. Es que no sabía cómo iba a ser usted. Es que no dije. Ahí sale que la gente, todas sus creencias, todos sus miedos. Desde esa primerita pregunta, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, porque van a haber pacientes muy desconfiados también. Y la desconfianza, chicos, es una señal de salud al principio. Están con una persona que no conocen. Recuerden eso, ustedes son un completo desconocido. La persona no va a soltar de buenas a primeras todo. Le va a llevar un poco más de tiempo conforme les va contando y les cuenta y cuando vea su reacción, la que ustedes van a tener así como diferente a la de toda la gente. O sea, ustedes no dicen, la gran sí, ay Dios, usted sí de plano, O sea, uno no tiene ese tipo de reacciones, de desaprobación, ese tipo de reacciones en donde uno los juzga. Entonces, cuando ellos van experimentando eso, dicen, a ver, y entonces van probando, y van probando. Entonces, a veces sí van a dejarlo más grande para el final, y no con mala intención, ¿sí? Hay totalmente un abismo en las diferencias de cada paciente, y eso es lo que uno tiene que ir viendo. Pero el que sí tiene la responsabilidad de controlar el tiempo, independientemente del tipo de paciente que me toque, soy yo. Entonces, lo calculo desde antes.
Pero siempre, chicos, va a ser mejor pasarme a parar una cosa a medias rotundo. Por eso es que uno también contempla un tiempo prudente de post-entrevista y de espacio entre un paciente y otro, porque cada paciente trae una bomba, cada sesión distinta. Y cada sesión va abriendo más cosas, entonces las siguientes sesiones voy entrando más dentro y se me desborda más. Bajo ninguna circunstancia, y eso es algo que quiero que se les quede grabado en su alma y en su corazón y en todos lados, ustedes pueden dejar ir a un paciente inestable. A la hora de que se abrió algún dolor muy fuerte y la persona perdió equilibrio, yo no puedo, se acabó, la persona está en una reacción tremenda. Mire, solo, disculpe que le interrumpa el llanto, fíjense que hace pasado la hora, usted va a pagar la otra hora, ¿verdad? Porque así seguimos. Muchachos, ¿saben qué es lo más duro? Que hay terapeutas que trabajan así. Esos yo les llamo terapeutas de reloj. O sea, yo lo que tengo para ti es este tiempo y te lo acabaste. Eso, a mi parecer, es inaceptable. Porque si mi objetivo es el bienestar de la persona, yo no voy a sobreponer cuánto vale cada minuto de mi tiempo, por más que valga mucho, porque claro que lo vale. Por supuesto que lo vale. La gente paga, chicos. Eso tienen que recordarlo. La persona que tienen enfrente pagó por el tiempo que ustedes le están dedicando. ¿Sí? Pero pagó una hora, no más. Sí, pues, si tienen ese tipo de pensamientos, dedíquense a otra cosa, de una vez, a otra área de la psicología, no a esto, ¿sí? Porque si el bienestar de la persona no es su prioridad, estamos perdidos. O sea, la clínica no es. Si a ustedes lo que yo les estoy diciendo les hace, váyanse, de aquí no son, ¿sí? Es una señal de alerta, escúchense. Si ustedes dicen, yo no le voy a dar más de mi tiempo a una gente, es una señal de alerta, ustedes no son clínicos, ¿sí? Pónganle atención a esas cosas que ustedes vayan sintiendo. Si en cambio les hace sentido y uno dice, sí, obvio, ¿verdad? Yo no voy a dejar ir que una persona se vaya inestable por lo que abrimos en la sesión. No, si me va a tomar más tiempo, pues voy a tener que tomar ese tiempo, ¿verdad? No va a ser siempre así. A más yo voy organizando y el paciente se va organizando, nos vamos a quedar siempre dentro del tiempo, ¿sí? Pero eso es algo muy importante. Si ustedes dejan ir de la clínica a alguien inestable es, o sea, que tenga una crisis de reacción, que ustedes no lograron controlar y que ustedes no le dieron el tiempo porque ya se había acabado el tiempo, yo lo dejo ir así. Chicos, esa persona va a generar un estado de conciencia distinto, saliendo de la clínica se puede ir a matar en el carro, ¿sí? Y eso ya es responsabilidad del profesional que no pudo contener eso. Es muy importante. No se vayan a asustar ahorita, porque con sus pacientitos, recuérdense que estamos hablando de un tema que en la escala es de 1 a 3. O sea, ninguno de ustedes debería perder el control de su paciente, ni su paciente va a perder el control porque está hablando de la vez que le enojó que no le recibieron la tarea y es el licenciado que le cae mal, ¿sí? O sea, es un tema pequeño. No vamos a irlo haciendo tan grande, no vamos a hacer tantas sesiones como para entrar a este tema en donde se vulnera ya. Esto es más adelante y esto es cuando hablamos de terapia, ¿verdad? Ya de la psicoterapia como tal, ¿sí? Pero quiero que lo sepan desde hoy. Desde hoy. Yo jamás dejo que una persona se vaya mal de la clínica. Si me va a llevar más tiempo, me va a llevar más tiempo. Yo me encargo, yo lo estabilizo, le ofrezco agüita, le ofrezco que hoy también quiero hablar de esas variantes en lo online, porque nosotros no tenemos el toque con la persona en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, pero ahí con respecto al tiempo, entonces, si nos pasamos, nos pasamos. Yo tengo que cerrar. Pero ojo, no se vayan a pasar con tal de... Ya se dieron cuenta que se pasaron, pero yo quiero seguir juntando la información. Entonces yo ya me paso media hora, 45 más. Entonces ya la entrevista me duró casi 2 horas. Por ahí habían escrito alguna vez, vi yo, que habían estado en una entrevista de 2 horas. Eso sí es poco recomendable. No. Ustedes terminen hasta donde llegaron. Si me llevó más minutos para cerrar, bueno, pero no abro un nuevo tema. O sea, yo cierro tan pronto como pueda. Me planifico para 10 minutos antes empezar a cerrar y así cerrar el tiempo. Si no lo logré, cierro cuando tenga que cerrar y me voy a pasar 5, 10, 15 minutos, ¿verdad? En cierre, no abriendo otro tema que me faltó. Y uno así como, es que me faltó esto, tal vez se lo voy a preguntar todavía ahorita que lo tengo aquí. Mejor programamos otra sesión, ¿sí? En la siguiente sesión continuamos.
tranquis, ¿verdad? O sea, van a tener una siguiente. En esta primera, sí, es importante recabar la información, pero lo más importante es hacer sentir bienvenida a la persona. Lo más importante es crear el rapport. Lo más importante es que la persona por fin sienta, a la madre, esto sí es diferente, ¿verdad? Que despeje sus mitos, que sepa que no es ese lugar horrendo que le decían al que van solo los locos, que ustedes no son ese cortacabezas como todos los demás, ¿sí? Eso es lo más importante. Voy obteniendo información mientras voy fortaleciendo el rapport, porque cada cosa que me va contando la persona tremenda, yo no me escandalizo, yo simplemente lo recibo. En la clínica no hay bueno, no hay malo, no hay correcto, no hay incorrecto. En la clínica simplemente es. Y esa es la magia terapéutica. Es el único lugar muchas veces en donde uno simplemente es, chicos. ¿Sí? Tal vez el único lugar de su vida y de la historia de la gente. El primero. Y entonces van a haber pacientes que se disculpan por todo. A mí me duele tanto cuando los escucho porque están contando algo y se disculpan. Ay, disculpe que le estoy contando yo. No te disculpes, te estoy escuchando con atención. Puedes contármelo. O sea, ¿cuántas veces han tratado de contar sobre sus vidas, sobre sus pasiones, sobre las cosas que les interesan? Y alguien simplemente les ha dicho, eso no le importa a nadie. Cállate. ¿Sí? Ese espacio de apertura a hablar es la clínica. Bien, entonces veamos, Lidia dice, hay que empezar a grabar desde que uno se presenta. Ustedes sí, mucha. Bueno, realmente no. Yo quería para poder verlos, pero realmente no. Qué buena pregunta, Lidia. Realmente no, porque recuérdense que vamos a hacer la práctica de preguntarle a la persona si está de acuerdo con que grabemos. Entonces, esa parte no la vamos a grabar, por supuesto, para que practiquemos esa parte ética de una vez. Yo voy o sea, les digo esto, chicos, es un ejercicio para ustedes. Que yo sepa si se presentaron o no se presentaron, no lo puedo saber porque no está grabado, ¿verdad? Pero para poder hacer el ejercicio tal cual es, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esa manera. Dice Andy, Lick, una pregunta, con todas estas notas, ya siendo profesionales, ¿cuándo es prudente que las guardemos? ¿Cuánto es prudente que las guardemos? Yo las guardo toda la vida, Andy. Las notas, ¿verdad? De nuestros expedientes, toda la vida. Toda la vida. Porque yo les digo a mis pacientes que el momento en el que ellos me eligen, a mí como su terapeuta, uno, me están dando un gran honor, ¿verdad? Y dos, yo voy a ser tu terapeuta hoy y el resto de la vida, mientras no la preste el universo, ¿verdad? ¿Por qué, chicos? Porque uno a veces tiene paciente que trabajó con nosotros un proceso, algo puntual, por ejemplo, quería lograr trabajar una fobia, ¿no? En particular, trabaja la fobia, la supera y luego pues dice, bueno, muchas gracias, licenciada, termina su proceso, se va. Y a los años regresa con otro clavo. Y entonces, uno de terapeuta tiene esa facultad, es otra de las cosas que hacemos en la clínica, hacer que la persona se sienta, porque es una de nuestras personas importantes, es uno de nuestros pacientes. Entonces se va a sentir importante. Cuando me vuelve a decir, licenciada, mire aquí, no sé si se recuerda a mí, por supuesto que me recuerdo de ti. ¿Verdad? Yo tengo clarísimo quiénes son, ¿verdad? En qué año empezaron. Entonces uno lleva todos sus registros, chicos, para poder saber quién es. Entonces, si yo tengo guardadas mis notas, mis hojas de evolución, las notas, ¿verdad? Como te digo, tal vez yo personalmente las guardo porque a veces me sirve ver la manera en la que, es porque la nota es ese esquema gráfico de cómo tenía el lenguaje él. Porque yo voy anotando como me va diciendo. Entonces, la nota está desordenada. Entonces, a mí me gustan mis notas porque me dan una evidencia de progreso. Porque cuando la persona va avanzando en el proceso terapéutico, la persona también aumenta sus capacidades de lenguaje. Eso es una de las cosas que se aprenden. Porque como habla, y habla, y habla, y habla, y entonces cada vez habla más ordenado. Y entonces cuando ya vienen sesiones de después, cuando uno escucha al paciente y uno dice, la madre, si tan solo te hubieras escuchado antes, piensa uno con uno. Porque antes no se le entendía nada, porque hablaba de cualquier cosa. La gente habla como tiene su cabeza, desordenada. Entonces me está hablando de repente de que perdió a su familiar y luego me empieza a hablar del trabajo y luego del trabajo se salta a la vez que estaba en la escuela y de la escuela se viene para el futuro porque no sabe qué quiere hacer. Entonces así va notando uno. Entonces algo que yo hago en mis notas, chicos, y se los cuento, si les sirve el tip, yo voy haciendo circulitos o voy haciendo líneas o voy marcando como para ir separando los temas, porque él no los separa, los separo yo en mi mente, ¿sí?
Entonces, bien, yo te diría, para siempre. Iniciales, dice Marlene respondiendo a la pregunta de hace un rato, dice Daniel, Lick, ¿y si la entrevista se alarga más de una hora por el paciente y si no se ha terminado? Bueno, ya expliqué esa parte, Daniel, ¿verdad? Si es algo, súper. Si es algo que tiene que cumplir para poder cerrar y todo, me tocará, ¿verdad? Me tocará. Pero si yo me pasé, porque yo no tuve cuidado con el tiempo, eso ya es mi responsabilidad. Si yo me pasé por mis propias necesidades de terapeuta, porque yo me estoy excediendo, porque no me alcanzó el tiempo y quiero saber más cosas y todavía no he completado me quedé a la mitad de mi esquema, yo solo la mitad de las cosas le pregunté. Y entonces me voy a extender por eso, ahí no se vale, Daniel, ¿verdad? Una cosa es que el paciente está desequilibrado y necesita continuar para que lo equilibre un poco y por eso nos pasamos, van a ser 10, 15 minutos, ¿verdad? Eso es distinto. Pero ya hablé un poquito eso del tiempo, espero que haya quedado claro. Dice Aime que es taquilálico, es alguien que habla así como súper rápido. Eso es taquilálico. Alessandra, ¿terminamos de esa manera con nuestros compañeros? Me refiero a preguntándoles, sí, así es, Alessandra. Así es, ustedes van a hacer la entrevista lo mejor, lo más real posible. Así es, ustedes agradecen por el tiempo de la persona, le dicen, bueno, estos elementos los vamos a tocar la siguiente sesión, y todo eso es el cierre, ¿sí? O sea, cuando ustedes colocan en el esquema cierre, eso es el cierre, en donde hablamos sobre, bueno, entonces la siguiente sesión y todo lo demás, y los objetivos, eso es el cierre. Sí, dice Isabela, es como ley del psicólogo que la entrevista y sesiones solo duren una hora, o si yo tengo mi clínica y decido que la entrevista y las sesiones duren 2 horas, ¿se puede? Yo te diría, ley no está legislado, si a eso te refieres, como por ejemplo el código de ética que te dice que sí, por ley tú tienes que guardar la confidencialidad de tu paciente, no es una ley, pero sí es ciencia y es neurociencia, que demuestra que más de una hora en una sesión terapéutica es demasiado agotador para el cerebro. Entonces ya no es beneficioso, Isabela. Por eso es que no lo hacemos. Aunque tengamos la clínica privada, nos vamos a tratar de quedar a una hora. Como les digo, algunos recomiendan únicamente 45 minutos, también por el desgaste cognitivo que lleva a hacer psicoterapia. Hacer psicoterapia cansa, chicos. Y la gente les va a decir, esa es una pregunta que yo les hago siempre en la segunda sesión. Pero cuando entremos a segunda sesión, ¿cómo te sentiste esta semana? ¿Verdad? ¿Algo cambió? ¿Algún sueño? ¿Pensamientos inusuales? Y la gente le suelta la sopa a uno. Mire, me siento como cansado, salí así como cansado de la sesión. Normal, es natural. Y uno les explica para que no se asusten, ¿verdad? Entonces, mucho desgaste cognitivo, Isabela. Hacerlo una hora, suficiente. Cierro, relajo y me voy. Ojo, chicos, que el trabajo terapéutico no se da únicamente en la sesión. El sistema de procesamiento de información para estados adaptativos de cada cerebro sigue trabajando toda la semana. Por eso es que se recomienda una vez por semana las sesiones. Porque el paciente necesita tiempo para procesar todo lo que se hizo en la sesión. Pero el trabajo terapéutico no es únicamente en esa sesión, sino que pasa toda la semana su cabeza trabajando. Entonces no se recomienda, Isabela, 2 horas por ciencia, por desgaste cognitivo para la persona, porque puede estar ahí, pero ya está tan agotado. Lo mismo que no se recomienda, por ejemplo, porque sus clases, bueno, en una clase, ¿verdad? Obviamente se necesita el tiempo y duran 1 hora y media, pero ¿por qué no duran 4 o 5 horas seguidas? Porque hay un punto en el que ya ni siquiera puedes poner atención. ¿Sí? Es por desgaste cognitivo, la cuestión de que sea 1 hora como máximo. Los casos que ya expliqué, ¿verdad? Que se sale de nuestro control un poco, que el paciente logra abrir hasta el final, nos va a tocar pasarnos un poquito, pero eso es una excepción, ¿sí? No es la regla. La regla, idealmente, que nos acoplemos a la hora. Ahí me pregunta, ¿y si tenemos una cita después, qué se puede hacer con otro paciente? Eso es lo que les habló de la post-entrevista. Uno tiene que dejar un tiempo prudencial, porque, exacto, si tú pones jamás, chicos, esos que se les quede, jamás, yo programo un paciente de 8 a 9 y el siguiente de 9 a 10, ni de chiste, ni de chiste. A menos que ustedes fueran saber ni qué tipo de entrevistador súper guau que logra hacer sesiones de 45 minutos y ese es su modo de trabajar, 45 minutos, están seguros 100% de las veces que todos los pacientes que van a atender son la misma persona y tienen las mismas cualidades y logran controlar el tiempo igual. Órale. Pero eso es una falacia. Cada ser humano es diferente, chicos. Todos son distintos. Yo no puedo saber qué me trae la persona. Siempre me sorprenden con lo que trae.
Y entonces, pacientes que se acoplan perfecto a su hora, hay días en los que vienen con una bomba porque acaban de tener un accidente de tránsito. Llegaron tarde. Entonces vienen así como, ¿verdad? Entonces, más ansiosos, más cargados, más... Entonces, a veces se me va a pasar. Yo no controlo eso. ¿Pero qué sí controlo? Mi agenda. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un espacio completo, grande, lo suficientemente grande para ustedes. Media hora, incluso una hora entre paciente y paciente. ¿Para qué? Por si me paso, ese es número 1. 2, para limpiarme yo. ¿Sí? Limpiarme de energía, limpiar mi mente, limpiar lo que yo estaba trabajando con esa persona, limpiar la energía de la clínica, hacer que el ambiente esté precioso para la persona que viene. Si yo los tengo pegados, yo ni siquiera he terminado de salir de lo que estaba trabajando con esta persona y me voy a meter a un mundo distinto. Yo voy a entrar contaminado. Yo me confundo. Yo ya ni sé. Además, necesito el tiempo de la preparación de la pre-entrevista. Recuérdense que tiene que haber un espacio entre la post de la que hubo y la pre de la que viene. ¿Sí? Yo necesito ese tiempo y ese tiempo es para mí. Yo jamás programo paciente 1 hora seguida. Y aquí voy a tocar un tema delicado, porque les va a tocar la experiencia de atender uno tras otro en la práctica. En la práctica de la universidad. Y aquí me refiero también al tema que tocamos la clase anterior, en donde hablábamos del espacio, que a veces nos va a tocar hacer clínica en espacios que son poco recomendables para hacerlo. Pero, ¿qué podemos? Así se atiende. Chicos, en el IX. ¡Ay! ¿Qué manda? Creo que se había activado por ahí el micrófono de Krishna. Bien. En la práctica, chicos, ustedes a veces les van a pedir que atiendan pacientes cada media hora, por ejemplo. Ahí uno tiene que ver qué hace, señores. Yo les estoy contando la manera en la que se hace con todas las cosas posibles correctas. Pero cuando nos toque intervenir en ambiente hospitalario, cuando nos toque intervenir en otros lugares, yo les hablo de la clínica que ustedes quieran abrir si se van a dedicar a esto. Esa clínica en donde ustedes pueden ordenar cómo se hace, cómo es más recomendable. Pero chicos, en el IX había una época, yo no sé si hoy por hoy, algunos compañeros les exigían que atendieran pacientes cada 10 minutos. Díganme qué hace uno con 10 minutos con un paciente. Es inhumano, es poco funcional. Pero ¿qué hacemos con esa demanda? Es la forma en la que encuentra, pero les digo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, trata el sistema de dar solución a la demanda gigante que hay en la psiquiatría del IX. Pero eso ya es demasiado, pues. O sea, pensar en que cada 10 minutos, eso es absurdo, ¿verdad? Pero lo que sí, fijísimo, va a ser en un lugar en donde haya una demanda de ese tamaño que probablemente nos va a tocar. Y es lo que preguntaban la vez pasada. A mí en el centro de práctica me decían que eran 45 minutos, licenciada. Así es que en algunos lugares te van, y son 45 y 15 de hoja de evolución, y luego viene el otro paciente. Como maquila, chicos. Uno atiende como que fuera maquila. Eso para el terapeuta no se imaginan lo desgastante que es. Pero es la realidad. O sea, yo no les voy a vender que la realidad de nuestro país es esa linda en donde existen muchas clínicas psicológicas en donde cada terapeuta puede tener su tiempo y atender. Mentira. Sabemos pocos psicólogos para la cantidad de población que existe. Entonces nos va a tocar en ambientes hospitalarios o en centros de práctica hacer clínica de media hora, hacer clínica de 45 minutos, ¿sí? Es algo que deben saber, ¿verdad? Porque no se van a ustedes a pelear con el centro y decir, no, la LIC Natalie decía que es 1 hora. 1 hora es cuando yo puedo tomar la decisión, así como lo que me está preguntando Isabela, ¿verdad? Y si yo tengo mi clínica y yo puedo decir, yo puedo usar las 2 horas, ahí nada más se recomienda por ciencia, ¿verdad? Por desgaste cognitivo. Ahora bien, ¿qué sí puede pasar? Que nos toque, tenemos que acomodar. Entonces, si yo ya sé que tengo un paciente a esa hora, yo tengo que sí o sí cerrar la sesión a los 45 minutos porque necesito hacer el traspase. Yo no puedo pasar de uno al otro, ¿verdad? Aunque algunas veces nos va a tocar, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer? Armas tomar y con todo hacia adelante, tratar de ir limpiando mi mente yo y enfocarme lo mejor que pueda, ¿verdad? Va a tener errores, probablemente no sea la mejor intervención, seguro, pero es lo que nos toca hacer, chicos, y así se aprende muchas veces. ¿Sí? Eso se entiende, chicos. No quiero que se queden con la idea de que tiene que ser figura. En el espacio donde yo puedo decidir,
¿sí? Habrán lugares en donde a mí me van a exigir que sea un tiempo menor. Y yo me voy a tener que acoplar a eso. Dice Katy, ay, yo sí lo hice y después le pregunté, ¿qué cosa, Katy? Walda dice, entonces al final solo hago... ¿Katy qué? ¿Qué era? Acá. Es que cuando hicimos la entrevista con mi compañera, yo le dije, mira, voy a empezar a grabar, pero te voy a preguntar. Está bien, está bien. Me dijo, va, está bueno. Y yo le pregunté, pero ella estaba grabada. Está bien, Katy, no pasa nada, no pasa nada. Por supuesto, ¿verdad? O sea, sí, para los que ya lo hicieron, ¿verdad? Recuérdense que esto también es parte de practicar y quiero que anoten, ¿verdad? Que anoten en su cuaderno de su clase de hoy, ¿verdad? Todas estas cosas importantes, ¿verdad? Porque esto es un ejercicio de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué pasaría? Si yo quiero grabar con un paciente por algo particular que yo necesito, ¿verdad? Entonces, ¿yo empiezo a grabar? No, ¿verdad? Primero hago todo el proceso, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, no pasa nada. No quiero que se asusten en el tema ahorita, sobre todo con el esquema y con la entrevista como la vayan a hacer, que yo voy a hacer la cortacabezas y ahí van sus puntos porque lo hicieron mal. No, están aprendiendo, ¿sí? Con cosas que ustedes ya saben y me responden mal, ahí perdemos puntos, ¿sí? En donde están las instrucciones claras, si ustedes no siguen instrucciones, ahí perdemos puntos, ¿verdad? Pero en esto, en donde todavía lo estamos explorando, ¿verdad? En donde estamos entendiéndolo, en donde estamos entrando a esta primera experiencia algunos, van a pasar esas cosas, ¿verdad? Tranquilos, tranquis. Walda, entonces al final solo audio, igual hay que preguntarle a nosotros, siempre hay que preguntarle, puede ser solo el audio, Walda, o el video. Eso es libre de cada quien si quieren subir solo el audio o el video. Catherine pregunta, si el paciente vuelve a regresar en poco tiempo, ¿se tiene que volver a realizar la entrevista? Hacemos entrevista todas las sesiones, a excepción que esté pasando una prueba, a excepción que tenga dentro de mi plan terapéutico otra cosa. Pero no vuelvo a pasar, ¿verdad? Ya sé qué te refieres, Catherine, a la entrevista inicial, digamos, de un paciente que regresa años después. Sí. O sea, pero esta es una entrevista diferente. Es que por eso es que les digo, hay tantos tipos de entrevistas, porque no empiezo, dime tu nombre completo, cuántos años tiene. Por eso es que yo tengo que tener mis notas, mi historia clínica, yo reviso en qué año vino, cuándo es su fecha de nacimiento, eso es un dato importantísimo de datos generales que tengo que preguntar en primera entrevista, cuándo es su fecha de nacimiento. Entonces yo ya calculo, ¿verdad? Yo calculo y digo, sí pues, si vino en el 2003, hoy, ya cumplió, veo la fecha de nacimiento, va a cumplir años. O sea, yo estoy informadísima. Eso es lo que le da a la gente esa sensación de que, a la madre, tanto que sabe de mí, cómo me conoce y se acordó de mi cumpleaños. Mentira, chicos, nosotros no nos acordamos de todos. Lo que pasa es que nosotros llevamos un registro, ¿verdad? Nosotros llevamos un registro de quiénes son. ¿Y qué sí? ¿A qué sí tienen que saberos que es cierto? Que son lo suficientemente importantes para nosotros para poder revisar las notas y tener toda esa información en la mente en ese momento, para que no me agarren fly, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vuelvo a preguntar? Si sigue viviendo donde mismo, si sigue viviendo con quien vivía, si todavía está en la relación en la que yo me quedé, porque es como que yo me hubiera quedado en una temporada, ¿verdad? Entonces él ya viene en la temporada siguiente, así que yo tengo que saber qué cambió. Pero no hago la mismísima. La primera, en donde yo, bienvenido a su primera entrevista, es la primera vez que se sigo, yo sé que no es la primera vez, ¿verdad? O en donde yo le hago otra vez el encuadre, él ya sabe todas esas cosas. Él es un paciente de reconsulta. Entonces, una entrevista de reconsulta es totalmente diferente, Catherine, a la de primera entrevista. Vuelvo a hacer entrevista de otro tipo, ¿sí? Bien, Lidia, cuando hacemos la entrevista en línea, ¿el paciente debe estar a una distancia de la cámara que nos muestre todo el cuerpo o solo de la cintura para la cabeza? Qué buena pregunta con lo de línea. Esas son de las cosas que salen de nuestras manos. Por eso es que perdemos tantos elementos de examen mental, Lidia, cuando estamos en lo virtual. Es mucho más difícil, mucho más difícil. O sea, yo ya tengo que ser un terapeuta un poquito más experimentado para sacarle jugo a lo virtual. Porque, ¿qué, chicos? Ustedes no le pueden pedir a la persona, mire, ahí coloca su cámara a cierta distancia. Jamás. Lo vamos a ver como me están viendo a mí, básicamente. Les cuento también que ahorita con tema de la virtualidad y con experiencia en carne, uno de los temas importantes que no se les puede olvidar en lo virtual y que uno tiene que decirle al paciente, y esto es en la pre-entrevista, cuando ustedes se ponen de acuerdo con el paciente cuándo lo van a hacer, esto se llama pre-entrevista. Ustedes le tienen que aclarar cosas importantes. Número 1, la persona tiene que buscar, y es que eso es una de las desventajas, porque es que eso es terrible. ¿Cuántas de las personas no tienen ese espacio y por eso la clínica es sagrada?
Porque tienen que buscar, si lo van a hacer virtual, tienen que buscar un espacio en donde se sientan seguros de no ser escuchados, en donde sientan que pueden hablar con nosotros de cualquier cosa y que nadie los va a estar viendo, oyendo o vigilando. Entonces, chicos, les cuento la realidad. Eso no es lo mejor, pero la mayoría de mis pacientes que están trabajando virtual ahora conmigo por lo del coronavirus, se conectan desde sus carros. Se meten al carro y en el carro hacen la sesión. Yo les voy a decir, así no se puede trabajar, yo necesito que usted esté cómodo. Necesito más la comodidad de la confianza y la soltura para hablar que la comodidad de un buen sillón o en buen espacio. Entonces, generalmente voy a ver lo que la cámara me deje. Los veo de aquí para acá, Lidia. Y los veo en donde colocan clase que su carro como en el timón. Algunos se sientan atrás y lo ponen como entre los sillones, ¿verdad? Y entonces ahí se sientan y ahí, o sea... Entonces, eso es una de las cosas que complica muchísimo lo virtual, el lugar desde donde se va a conectar la persona. Porque diría uno, bueno, que se conecten desde su cuarto. ¿Y si no tienen un cuarto propio? Si no tienen un solo lugar donde puedan estar íntimamente y seguros. Complicado, ¿verdad? Algunos, o sea, yo tuve que modificar mi horario, chicos, para poder atender pacientes y atiendo desde las 6 de la mañana, porque ellos entran a trabajar a las 7:30. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a su trabajo más temprano y se conectan desde tu trabajo porque no ha llegado nadie. Entonces es el único lugar en donde nadie los puede escuchar porque en su casa está el problema. Entonces me toca, Lidia, me toca lidiar con eso a mí como terapeuta y ir agarrando todo lo que pueda. Entonces, cosa importante, pero le tenemos que decir a las personas antes de que incluso agenden la cita, porque la persona, no, ella no está pensando en eso, nosotros sí. Entonces le decimos, debe buscar un lugar en donde no sea escuchado, en donde se sienta cómodo, en donde podamos hablar. Le recomiendo el uso de los auriculares para que pueda escucharme bien y que entonces puedan ellos también no gritar para que los oigamos, sino que hablar un poco más bajito, porque al rato sí tienen gente al lado y les toca hablar así como más bajito. ¿Verdad? Es un reto enorme. Ustedes auriculares también, chicos, porque a veces no se escucha. Si no se escucha, tengo que decirle a la persona, no te estoy escuchando. El tema del internet, ¿verdad? Entonces hay que trabajar esa parte también, preguntarle a la persona con qué plataforma su internet corre mejor. Y yo me tengo que adaptar, señores. Yo hoy por hoy que estoy empezando a ejercer desde lo virtual, ¿verdad? Ya soy la experta de todas las plataformas. Yo conozco Zoom, conozco Meet, conozco Teams, conozco Jitsi, conozco Duo, conozco cualquiera, porque son las que ellos conocen y son las que ellos usan. Ahora casi toda la gente está usando plataformas virtuales, pero ya cada quien sabe qué plataforma funciona mejor con su internet. Entonces yo sí hago esa pregunta. ¿Cuál funciona mejor con tu internet? ¿Te parece por ahí? Incluso he atendido pacientes en el chat de WhatsApp, con eso les digo todo. Pero porque tienen tan mal internet que es el único en el que corre. Toca, ¿sí? Toca. Entonces, estas adaptaciones no son el ideal, pero es lo que se tiene en un país como este, en donde los recursos no están para hacer ciberpsicología o telepsicología, ¿verdad? ¿Por qué se hace en Europa y en otros países, chicos? Porque las redes de internet y las condiciones de vida de esas culturas son diferentes a las nuestras. Entonces, aquí es mucho más complicado. Entonces, voy a quedarme con lo que tenga. Eso es en la virtualidad. Otra cosa importante, y eso lo hacemos en la primera consulta virtual. Le explicamos a las personas que yo no voy a poder facilitarle muchas de las cosas que yo sí le facilitaría en la clínica. Porque como la clínica es un lugar seguro, yo tengo Kleenex, yo tengo papel, yo tengo agua pura, yo tengo café, yo tengo té, yo tengo todos los elementos que a la persona la hagan sentir cómoda. Entonces yo le digo a la persona que ella va a tener que preparar su espacito, ¿verdad? Que lleve su pachón de agua, a donde se va a conectar, su vasito de agua, y que algunas sesiones pueden ser un poco intensas, y que si él siente la necesidad de liberar en llanto algo, no significa que tenga que llorar las sesiones, porque a veces la gente cree así como, mire, yo no estoy llorando, ¿será que lo estoy haciendo mal? No, 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 pero sí le explico que algunas sesiones pueden ser intensas. Entonces, que si él puede, que yo le tendría eso preparado en la clínica presencial, y cuando volvamos a lo presencial, así será, pero mientras lo hagamos virtual, él debe preparar. Y la gente, cuando se lo explicamos, la gente lo hace. Entonces ellos ya saben que tienen su sesión, llevan su tacita, ¿verdad? Colocan su tacita, colocan sus Kleenex y entonces y sus papelitos y ellos están listos. ¿Por qué? Porque el llanto, cuando yo no tengo con qué limpiarme, es súper incómodo, ¿verdad? Entonces uno le hace esas aclaraciones. Esto era algo súper importante. Qué bueno que mencionaste la virtualidad, Lidia, porque les quería explicar esas cositas. Y eso se hace en la primera entrevista, chicos, explicarle a la persona. En la preentrevista le pido lo del lugar. Eso es en preentrevista, que cuide dónde va a ser ese lugar. Y ya en la primera, le pido que para las siguientes sesiones que tengamos, él prepare su espacio. ¿Sí?
Así es, miren a Ricardo, 10 minutos, hola Dios, siguiente. Por Dios, Ricardo. Te digo, a los médicos del ICS que les exigen los 10 minutos, el médico, por lo menos, o sea, toma signos vitales en 10 minutos, le cuenta rápido, a ver, ¿y cuándo, desde cuándo? Y son expertos, ¿verdad? Médico receta. Pero nosotros, Ricardo, o sea, hola Dios, así es, totalmente, es que es increíble. Y te digo que hace algunos años eso era real, ¿verdad? Hoy por hoy no sé cómo estará trabajando la psiquiatría del ICS. Dice Walda, ¿qué pasa si el paciente está llorando y nos pide un abrazo? Ay, qué buena pregunta. Ay, y esto es ético, y esto es un dilema ético, y esto va a depender desde qué modelo yo trabaje. Hay modelos en donde no es inaudito, es inadmisible y tú jamás te vas a acercar a un paciente. ¿Sí? Entonces, te digo, depende si sos de ese modelo. Hay otros modelos como el corte existencial humanista, que son un poquito más, o sea, que te hablan de que es un ser humano hablando con otro ser humano, entonces te permiten un poco más de contacto. En general, yo te diría que no lo hacemos de buenas a primeras. Y fíjate que los pacientes no te piden abrazos. En los años que tengo, rara vez, o sea, a mí nunca me han pedido un abrazo, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca. Pero sí hay situaciones terapéuticas en donde el contacto físico es muy útil. Y va a depender del paciente, te diría, Walda. Va a depender mucho del paciente. Yo rara vez abrazo a mis pacientes, pero yo sí soy afectiva en general, ¿verdad? Ahora con coronavirus cambió todo el paradigma, mucha, olvídense. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Pero por ejemplo, luego de una sesión fuerte, yo sí, y te lo puedo decir, que yo sí he dado abrazos a ciertos pacientes, algunos que no les pongo ni el dedo cerca. Y lo más que logro hacer siempre, chicos, antes de tocar el cuerpo de un paciente, pedimos permiso. Y entonces yo, ¿te puedo tocar? Sí, licenciada, gracias. Entonces yo coloco mi mano, por ejemplo, en la espalda, que es una zona que no es de riesgo. ¿Verdad? ¿Ya? Y simplemente el contacto. Se puede. Se puede. O al final, yo te digo, luego de una sesión muy intensa, está toda la energía desequilibrada, pero lo que pasa es que yo también manejo mucho mi energía, ¿verdad? O sea, eso lo puedo hacer yo. Esa es una pregunta que se tiene que hacer cada quien. Entonces yo cierro el círculo energético difuso que tiene con mis propios chakras. Y yo lo acojo, ¿verdad? Un abrazo sostenido, que es un abrazo diferente, no es un abrazo, y hay que saberlo, y eso me hubiera gustado poderlos tener presencial para poderles enseñar la forma en la que sí se puede, chicos, desde ciertos modelos, ¿verdad? Y aquí entonces los psicoanalistas pegan el grito en el cielo, mucha, imposible, eso no puede ser, pero depende del modelo, ¿sí? Y depende del paciente. Si yo siento que eso le va a favorecer, lo hago. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que tiene contratransferencia erótica? Y entonces él siente algo por mí. Yo a ese paciente no le toco ni un pelo. Si la contratransferencia es erótica, si el paciente está enamorado de mí, yo no le toco un pelo a esa persona. Y lo voy a tener que ver y entonces llorar, y entonces yo le voy a mandar un ejercicio. Si él me pide, por ejemplo, necesito un abrazo, vamos a hacer este ejercicio. Vas a colocar tu mano de este lado y tu brazo de este lado y vamos a hacer la presión. Y le hago que él se abrace a sí mismo, para que él sienta, porque también hay puntos importantes en toda la parte sensorial que nos ayudan a sentir, ¿verdad? Esa presión del contacto físico es lo que ayuda a calmar, por eso es que los abrazos calman, ¿verdad? Entonces, depende el paciente, Walda, depende el modelo, depende de ti. Y hay formas de hacerlo, ¿verdad? Es un abrazo muy acogedor, es un abrazo diferente a los abrazos que te da la gente, que te dan los amigos, es un abrazo diferente, es un abrazo terapéutico, así se le llama, ¿verdad? Y se puede, depende del tipo de paciente. Hay pacientes con los que definitivamente no, entonces yo voy a tener que optar esto. Hay pacientes con los que de repente ese cierre energético les va a caer de maravilla. Y nunca en su vida, jamás habían sentido que era una caricia de verdad, ¿verdad? Pero es una caricia que va en torno a un amor ágape, ¿verdad? Pero si el paciente tiene, y es que eso yo lo tengo que tener ojo al Cristo, cierta confusión o transferencia erótica conmigo, o yo siento que tiene cierta afinidad que yo le gusto, ni de chiste. Ese tipo de paciente jamás. Paciente víctima de abuso sexual, jamás. Jamás le pongo un dedo encima, nunca, ¿sí? Nunca, nunca, nunca. Entonces, esto es un dilema ético, ¿verdad? Depende. Es otra de esas miles de preguntas que la respuesta es depende, Walda. Andrea pregunta, yo fui al ICS y 45 minutos estaba y me
quejaba de mi hermana, jajaja, que si era amiga de mi hermana la que atendía, ups, dije yo, nunca le contó nada. Vea qué interesante la historia de Andrea. Y luego dice Gaby, y si el paciente no encuentra un lugar seguro en el que no lo escuchen, no, Gavita, porque podría ser peligroso. Por eso es que uno tiene que hacer mucho énfasis en eso, la primera entrevista. Porque si imagínate que está hablando por primera vez de la situación de abuso y vive con el abusador, el que hable con nosotros podía causarle la muerte. Entonces, ahí tenemos que dar otro tipo de abordaje, ¿verdad? No se da, ¿verdad? No se da. O además, si la persona tiene mucho miedo que le estén escuchando, de que no va a poder hablar, ¿verdad? No va a poder decir, no va a poder sacar las cosas y entonces eso ya no es terapéutico, ¿verdad? No estaríamos alcanzando nuestro objetivo. Por eso la virtualidad es que no se aplica en todos los casos en este país, chicos. Y es tan necesario el tema de lo presencial por las condiciones en las que vive nuestra gente. En otros países, qué fácil, ¿verdad? Que España saque 40,000 cursos de ciberpsicología, porque en España hay otras condiciones de vida. No quiere decir que no se vivan abusos y que no se vivan situaciones, claro que sí, pero hay acceso a diferentes espacios de diferente manera que nuestra gente en este país no lo tiene. ¡Uy! Gracias, Ricardo. Mucha, es que ven como de las dudas y todavía tengo que hablar del examen mental, cómo estamos de tiempo, Padre bendito, enciendan sus cámaras. ¡Ah! Enciendan sus cámaras, vamos con fotica de hoy. Gracias por ese mensaje. ¿Quién me dijo? Ay, Ricardo. Qué bien, Ricardo. A ver, a ver. Jenny me falta, ahí está Marlene. Jenny, ¿estás? ¿No estás? Te quedaste. Bueno, pues vamos, primera paginita. Ahí está Jenny. Ay, espérense que alguien quiere entrar. Bueno, ahora se murieron. 1, 2 y chacum. No la quiten, please. No la quiten. Voy a pegarla por acá. Listo. Muchas que la clínica hay tanto que hablar, ¿ya se dan cuenta? Voy a la segunda. Listo, voy. Jocelyn, ¿estás? ¿No estás? Andrea, ¿estás? ¿No estás? Se quedaron. ¿Listos? 1, 2 y 3. ¡Chachán! Espérense ahí, espérense ahí. No la quiten, porfa, para que no mueran sus compañeros. Y vamos a la última. Última, vamos a la última. ¿Listos? Sonrían. 1, 2, 3. ¡Chan, chan! Muy bien, chicos. Estamos, pues, ya la pueden cerrar. Y guardo esto. Y les pongo acá. Como me gusta cuando me ponen sus dudas muchas veces, literal que ya ni les comparto nada y solo les voy respondiendo, pero esas son dudas que a veces no están en el libro, ¿verdad? En el libro está todo lo demás y llega. Ay, no. A ver, aquí. Everyone meeting. Llega, pues. Link de asistencia, please. Y voy con examen mental, que era la duda general del principio. Bueno. No, este es esquema, examen mental. Bien. Este documentico, ya lo tienen. Yo les compartí documentos que yo utilizaba en la práctica de la U y que les cuento que a la fecha me parecen maravilloso material para continuar utilizando. Ya yo, como profesional, dirían por ahí, es excelente, o sea, es una maravilla. Este documento que están viendo acá, bueno, voy a dar unos minutos en lo que llenan su asistencia. Llénenla, por favor. Porque después morimos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, tenemos 12 minutos para examen mental. A ver. Llénenla y los voy viendo. Me dicen cuando... Pónganme su manita así los que ya estén para ver cómo van. Si ya llenaron asistencia. Dime, Katy. Ok, ya vamos la mayoría, ¿verdad? Ok. Voy a encender mi micrófono porque creo que es más.
A ver. más rápido. Licenciada, fíjese que, como le comentaba, ¿verdad? Yo ya hice la entrevista, pero mi duda es si se puede volver a repetir en cierta parte. Es que me da risa porque se supone que ella tendría que saber hacer una entrevista y se me olvidaron ciertas cosas y me trabé y así como que, ¿qué me está pasando? Sí, Entonces, mi sí me niña. da un poquito de pena porque, como le digo, se supone que como ya estoy en práctica, yo ya tendría que saber ciertas cosas y se me olvidaron y a veces sentía que iba muy rápido y yo, no, 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 no. Así es. Puedes hacerla otra vez, ¿verdad? Si tú deseas que quieras hacerla nuevamente, recuérdense que esto al final del día es ese ejercicio. Esa es la idea de este ejercicio, que ustedes tengan esta experiencia. Si tu compañera está dispuesta a volver a vivir la entrevista, o sea, lo puedes hacer de esa manera para poder fortalecer tu aprendizaje, pero mándame la primera, ¿sí? Mándame la primera. Recuérdense que la nota no va a estar en lo perfecto. O sea, se le olvidó. No, chicos, no. La nota está en que ustedes realmente hagan su ejercicio, ¿sí? Si tú lo quieres volver a hacer para practicar, o sea, es una maravilla. Y si tu compañera te va a hacer la UPA de volver a ser tu paciente, enhorabuena, ¿verdad? Si ella está de acuerdo contigo y lo pueden hacer, vuélvelo a practicar, ¿verdad? Trata de mantenerte siempre en esa misma primera entrevista para que vivamos ya el tema de la segunda. Yo te recomendaría también que si quieres hacer esta práctica, la hagas después de que hagamos la segunda. ¿Vale? Para que no tengamos interferencia. ¿A qué me refiero? A que en la vida real esta hubiera sido tu primera. Nada que hacer. Y la próxima vez que tú vuelvas a ver a esta persona ya es segunda entrevista. Entonces, date el chance de aguantar, ¿verdad? Ahí, a que hagamos, cuando yo ya les mande la instrucción de que hagamos la segunda entrevista y todo, ¿verdad? Para que tú vivas cómo te tocaría hacer esa segunda entrevista, con lo que lograste, con lo que se te olvidó, cuando te trabaste. O sea, esa ya fue la realidad. Si ya lo hiciste, ya pasó. Y es que así va a ser en la vida real, mucha. Su paciente llega esa primera vez y es la única primera vez que tienen. La siguiente ya es una segunda entrevista, ¿sí? Entonces, date el chance ahorita de aguantar a vivir la experiencia de la segunda entrevista con lo que lograste de tu paciente y luego, si tu compañera está dispuesta, pueden volver a practicar esa primera ya después de que hagamos la segunda entrevista, ¿ok? No tengas pena, no se preocupe. Cuando yo vea el video, yo sé, chicos, que se les van a trabar por ahí, e incluso por ahí la pregunta de Shari, y si me tardo menos de 45, es la pura ansiedad en vida, ¿verdad? O sea, eso solo me va a hablar de cómo les fue, ¿verdad? Dice Katy que de verdad nunca lo había hecho, imagínense, para los que no lo han hecho, Katy que sí ya está en práctica y algunas de las que están en práctica, es que el tema de ponerse frente a una persona nunca es tan sencillo, sobre todo a preguntarle sobre su vida, a ver, cuéntame su vida, amiguito, no es tan fácil, ¿verdad? Y eso se va desarrollando. Y además, chicos, tenemos características de personalidad diferentes todos. Si yo soy una persona más introvertida y tímida, la ansiedad me va a comer viva cuando yo tenga que ser el que está liderando esa reunión. Si yo tengo una personalidad así, como más desenvuelta, entonces a mí no me da pena nada, ahí tienen otro riesgo, porque entonces ustedes se pueden pelar de confianzudos. Entonces ahí tenemos que lograr matizar. Como ustedes me ven a mí, por ejemplo, es evidente cómo es mi personalidad, ¿verdad? Yo soy outgoing, ¿verdad? A morir, se nota. Se nota en la manera en la que yo hablo, cómo me expreso, toda mi... Por ahí me preguntaban en la tarde, Lick, ¿usted es actriz? Me preguntó un patojo, yo sí soy actriz, ¿verdad? O sea, toda la manera en la que yo hablo, ¿verdad? Entonces, una cosa es cómo yo doy clase y otra cosa es cómo yo doy psicoterapia, ¿verdad? Entonces yo tengo que ajustar esas características de mí. Yo no me puedo poner con esa leer. No, ¿verdad? Yo a ustedes, porque son mis estudiantes y tratamos de hacer de esta hora y media que sea un poquito más amena, es que me ven, que les pongo la música, que les hablo de esta manera, que hago, que digo, que todo lo demás, para que esto no sea tan hueva, ¿va, mucha? Porque el aprendizaje no sirve si es hueva. Bien, entonces ahí con esa duda de Katy, qué bueno que preguntó, por si acaso había alguien también por ahí diciendo, ay Dios mío, yo también ya me confundí, manden esa primera, no pasa nada, chicos, esa es la idea, que ustedes experimenten y que esta primera, con esos errores, incluso dice Katy, yo ya he entrevistado antes, con esos errores sea en este espacio de confianza, en este espacio de respeto, en este espacio de aprendizaje, y que no sea como una persona, ¿verdad? En vivo y en carne que ya va con ustedes. Bien, entonces les decía, chicos, este esquemita de examen mental más la hoja de evolución es algo que ustedes van a adjuntar a su pequeño expediente.
Dice Sebas, y si en esa primera me tardé menos de los 45, sí, Sebas. Sí, mucha. Manden eso. Eso es lo que ustedes hicieron y juntaron toda la información que necesitaban. Lo van a contrarrestar cuando tengan que llenar su historia clínica. Ahí van a saber si tienen toda la información. Por eso es que eso se los quiero dejar listo hoy para que lo empiecen a explorar. No pasa nada, chicos, no importa. Así es, así es. Estaban nerviosos, eso es lo normal. Esa es la que mandan, chicos. No, recuérdense que vamos a ser aquí lo más honestos posibles porque no tiene puntos el hecho de todos los errores que cometí, porque este es el ejercicio en el que más se van a equivocar. Y esa es la idea, que se equivoquen en este ejercicio. Así que no tengan miedo, me lo van a mandar a mí, ¿sí? Me lo van a mandar a mí, la única que lo va a ver soy yo, ¿verdad? Porque ahora ni Diego, o a veces Diego ahí que tal vez ayuda un poco. Pero les digo, están en este término de confianza, no pasa nada, así como se fue, esto es lo que tengo, y con lo que tengo me tocará pasar a la siguiente etapa, que va a ser la segunda entrevista. No. Ay, coche. ¿Qué más? Coche. Creo que Fabiola tiene encendido su micrófono. Ah, era Walda. Bien, entonces. Me estoy quedando sin batería. No era Fabiola, era Walda. Okay. Bien. Chicos, con temas, ¿verdad? Eso era otra cosa que quería abordar antes de que... 5 minutos, no puede ser. Esto, por ejemplo, que hago con ustedes, mucha, aquí en clase, yo soy así como fresh, ¿verdad? Con ustedes, y yo les puedo decir, no puede ser 5 minutos. Eso no lo puedo hacer con mi paciente, ¿verdad, chicos? Jamás. Yo veo los 5 minutos y yo mantengo la calma, la seriedad del caso, ¿verdad? Y yo solito conmigo voy organizando cómo controlar el tiempo. Con ustedes les digo, no, ¿verdad? Pero esto es clase. Yo no estoy haciendo psicoterapia aquí, esto es clase. Entregas tarde, ¿verdad? De tareas y todo lo demás, chicos, pues ya saben que tiene una amonestación por la entrega tarde y las entregas sin seguir instrucciones. Eso también me preocupa, porque sí medio vi, eso no lo revisé, por supuesto, si me están entregando tareas por correo electrónico. Si fue porque tema de la plataforma y todo lo demás y qué sé yo, ¿verdad? Entonces ustedes pues me adjuntan el screenshot de lo que pasó, de error fatal, explosión de plataforma, y ustedes me dicen, mire, licenciada, no lo puedo subir por aquí, por eso se lo mando por acá. Entonces ya yo veré luego en el correo, pero yo tengo todas ordenadas las tareas de todas las personas en donde corresponde la entrega, que es en el aula virtual. Si ustedes me lo entregan por otra vía, obviamente yo voy a revisar la fecha de entrega y todo lo demás para poder considerar y hacer la calificación y sus puntos, pero esa no es la vía de entrega. El correo no es la vía de entrega, el correo es la opción por si la plataforma colapsa, ¿verdad? De 60 y pico de trabajos, de 68 que son, tengo 62 en plataforma. Entonces, les digo, puede ser que haya sido en ese momento, ¿verdad? Y si yo lo estoy haciendo procrastinando a último minuto, entonces ya se me iba a cerrar. Entonces, eso es otro tema, ustedes mandarán ahí error fatal, pero me explican qué pasó con la plataforma y por qué lo están mandando por correo. Pero aclaro, el correo no es la vía de entrega de ninguna tarea, ¿ok? Siempre va a ser en la plataforma. Todavía no está habilitada la entrega de su audio, ¿verdad? De su video, por eso no lo han podido subir, eso ya va a estar disponible hoy, porque les tenía que subir las otras cosas, ¿verdad? La otra clase de entrevista que tienen ahí para poder ver que es un videíto, y la etiqueta y todo lo demás, o sea, para no meter tantas cosas. Además que les subí 2 videos de mecanismos de defensa, eso se los mandé en el audio. Bueno, entonces, con los 3 minutos que me quedan, vamos a revisar estos 2 documentos que quiero que llenen, ¿verdad? Que van a llenar y que van a ir armando su expedientito, porque esto van a entregarlo más adelante cuando entreguen su historia clínica. Hoja de evolución, ¿verdad? Entonces, el examen mental. A ver, chicos, ¿qué es el examen mental? El examen del estado mental lo hacemos nosotros y lo hacen los médicos, les cuento. El examen del estado mental lo hacemos casi todos los profesionales de la salud. ¿Y qué es el examen mental? El examen mental es esa valoración que hacemos de varios elementos de la persona cuando llega.
¿Qué valoramos? Apariencia general, estado de conciencia, estado de ánimo, asociaciones de características del lenguaje, contenidos de ideas, orientación, inteligencia, memoria. Vean todas esas cosas, ¿verdad? Aquí en este documento está desglosado, ¿verdad? El examen clínico permite, ese es otro nombre que recibe el examen mental. El examen clínico permite estudiar minuciosamente las manifestaciones, eso lo pueden revisar despacio. Entonces vean, ¿verdad? ¿Qué evalúa? Aspecto general, apariencia, vestimenta, higiene, se los he mencionado, eso es examen mental. Comportamiento, expresión facial, atención, bla, bla, vean todo. O sea, esto hay que revisarlo en la preentrevista. Lenguaje, ¿verdad? La calidad. Lenguaje es claro, se comprende, es confuso. Es la verbosidad, la cantidad, lacónico, mutismo. Van a tener que investigar entonces qué significan algunas palabras, ¿verdad? Que ustedes tal vez no conocen. Estado afectivo, viene ansioso, viene triste, viene alegre, viene irritable, viene lábil. Ese sí se los voy a detallar. El lábil, chicos, es cuando la persona llora de inmediato. Sí hay, Jennifer. No puede ser más grande, ¿sí? Tenemos que cambiar de motivo de consulta. Tenemos que cambiar de motivo de consulta. Bien, bueno, entonces aquí, miren chicos, esto ustedes lo tienen subido en su plataforma, ¿ok? Para que ustedes lo exploren. Entonces, ¿cómo funciona? Eso se los mandé en el audio, pero tal vez va a ser más fácil que lo veamos aquí. Iniciales de nuestro paciente, mes septiembre, número de expediente, 1 va porque solo tienen 1, chicos, ¿verdad? Y entonces, aquí vamos viendo. Entonces, esto yo lo lleno no cuando estoy con el paciente, esto lo lleno cuando estoy haciendo mi hoja de evolución, ¿verdad? Cuando usted ya terminó la entrevista y lo lleno. Entonces me pongo a ver, de aquí cuáles tenía. Esta primera columna, ¿sí? La primera columnita es la columna en donde va mi primera sesión. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Eso quiere decir que en este esquema caben 5 sesiones. Aquí solo voy a utilizar la primera columna. Y entonces le voy poniendo chequecito a cuáles sí presentó la persona. Evasivo, retraído, hostil, por ejemplo. No, al contrario, era muy cooperador, entonces era afable, ¿verdad? Arreglo personal, ¿verdad? Sí, sí, se veía arreglado. Si no, pues no, ¿verdad? Le pongo una X, ¿verdad? Un chequecito. Pueden ir utilizando lo que a ustedes les sirva para entender. Y así con cada una de las cosas en solo la primera columna. Y entonces yo coloco acá fecha de esa sesión, que es la primera sesión, ¿verdad? ¿Cuándo fue esa primera sesión? Y aquí puedo poner una síntesis breve. Luego ya lo redacto en mi hoja de evolución, que vean cómo viene la hoja de evolución, así de a secas, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Iniciales, número de expediente, fecha de esa sesión, sesión número 1. Y entonces, descripción del examen. Y entonces aquí escribo un párrafo. El paciente se presentó temprano, puntual, venía arreglado, bla, 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 bla. Voy poniendo todas las características que ya le anoté aquí en un párrafo acá, ¿sí? Abajo del párrafo y aquí psicólogo responsable, su nombre y su firma electrónica, ¿verdad? Escaneen su firma y se la pegan con una imagen. O si lo van a imprimir y lo van a hacer a mano, pues firman a mano. Y entonces vean, ¿qué lleva la hoja de evolución? ¿Verdad? Aspectos generales, aspectos específicos, vean, hechos relevantes, ahí está. Para las que me preguntaban cómo se llena la hoja de evolución, yo ya les había subido eso para que lo puedan utilizar. Ahí tienen la guía para irse de la manita. Cualquier cosa me pueden preguntar y ya me robé 2 minutos de su otra clase. Bueno, señores, tenemos eso y éxitos. Cualquier duda me escriben, nos vemos. Hasta pronto. Abrazo de luz y que les vaya muy bien. Para hacer Licenciada, buen día. feliz día, chicos. Bye, bye. Sí, Sofi, dígame. Adiós. Bye, bye, chicos. Feliz día. Licenciada, una duda. Dime. Lo que usted había dicho cuando dijo esto de la entrevista con mi compañero. No te escucho, mi niña linda. ¿Podrías acercarte un poquito más o hablar un poco más fuerte? Disculpe, es que lo que usted había dicho cuando dijo de la entrevista con el compañero, dijo que evitáramos tocar temas que fueran difíciles o sensibles. Entonces, esas preguntas que se hacen en el examen mental de las ideas suicidas o que se hacen sobre el abuso sexual de niños o así, ¿las omitimos mejor
o las hacemos y que el paciente no las tenga y que nuestro compañero no las tenga que responder? Yo les diría que el compañero no tiene la obligación de contestarlas. Si él se siente cómodo y las quisiera responder, ¿verdad? Puede responderlas. Yo te diría que calcules, y eso te lo voy a decir tú, que calcules cómo sientes a tu compañero, cómo lo que te está contando, lo que te está diciendo. Si el tema no se va a abrir a grande, la sacas. Si no, en este punto las omitimos, ¿verdad? Sabiendo que en un caso real no las omitimos jamás, ¿verdad? Entonces yo te diría que calcules por ahí. Si tu compañero está muy cómodo, muy abierto y él está dispuesto a contarte sin ahondar, ¿verdad? Sino que simplemente te puede decir, sí, yo de niño vivía abuso. ¿Ah? No ahondo. Simplemente le coloco yo, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces calcula. Y por supuesto que tu compañero tiene total libertad de decirte, en eso prefiero no respondértelo. Perfecto. Ningún problema. Porque